Diciembre, un mes que debería traer consigo la calma de las festividades, se ha transformado en el incesante torbellino de la crónica social española, en un campo de batalla donde la verdad y la farsa libran su más cruenta guerra. Pues ves, el 4 de diciembre la atmósfera mediática se cargó de una tensión casi eléctrica, con el eco de nombres que resuenan como campanas de alarma. Rocío Carrasco, Rocío Flores, María Patiño. Un drama que se intensifica, un relato que parecía escrito en piedra, pero cuyas fisuras ahora se exponen con una crudeza desgarradora ante los ojos del mundo entero. La indignación fluye como un río desbordado, y las redes sociales, antes un mero escaparate, se han convertido en una arena de gladiadores donde la amenaza y el amedrentamiento se despliegan sin tapujos. Si tu jefe, según una sentencia judicial irrevocable, es un delincuente, ¿cuál es el siguiente nivel de transgresión que te atreverás a cruzar? Este es el punto de no retorno, la gota que colma el vaso de una paciencia ya exhausta y de una moralidad en decadencia. El telón de esta farsa comenzó a rasgarse con un suceso tan inverosímil como revelador. Rocío Carrasco, en un programa de radio y televisión española, lejos de su patria, en las tierras ancestrales de Perú, se vio obligada a una exigencia insólita, una prueba de alcoholemia. «He tenido que venir a Perú para que me digan borracha», declaró con una mezcla de desafío y humillación, un grito ahogado que resonó a través de las pantallas. Este es el nivel de escarnio al que ha llegado el debate público, una bajeza sin precedentes que atenta contra la dignidad elemental. Este escenario surrealista nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la información y el espectáculo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión de este estruendoso despertar mediático. Cada pieza, cada revelación, se convierte en un eslabón crucial de esta cadena de eventos, y tu voz es fundamental en este relato. Con un alcoholímetro en mano, en directo, Rocío Carrasco despejó cualquier sombra de duda, marcando un rotundo y cristalino 0,0. La acusación, lanzada al viento sin fundamento, se desvanecía en el aire, dejando al descubierto la audacia y la irresponsabilidad de quienes osaron proferirla. La ironía se cernía pesada sobre la escena, pues la destinataria de tal infamia es, además, abstemia. Un dato que solo añade una capa más de absurdo a este lamentable episodio. Este acto bochornoso se desarrollaba en medio de un terremoto judicial que sacudía los cimientos de la fábrica de la tele. La sentencia contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, a favor de Rocío Flores, su propia hija, después de haberla arrastrado por el fango mediático, era un mazazo demoledor. Una verdad ineludible emergía de las salas de justicia, revelando la complicidad en una revelación de secretos que ahora pesaba como una losa sobre los responsables. Frente a este nuevo panorama, la desesperada pregunta de algunos colaboradores, antaño firmes defensores de la narrativa oficial, resonaba con un patetismo casi cómico. ¿Qué hemos hecho? María Patiño, con su habitual vehemencia, vociferaba esta misma cuestión, ignorando la verdad que ahora clamaba desde los tribunales. La respuesta, simple y contundente, venía de la propia justicia. Habéis sido cómplices de un delito, habéis violado la intimidad, habéis destruido vidas en aras del espectáculo. No solo lo legal, sino también lo ilegal. Todo parece haber sido subvertido en esta insaciable búsqueda de la audiencia y el beneficio. Las quejas sobre la pérdida de trabajos y la injusticia de sus despidos suenan huecas, cuando la misma Patiño no vacila en utilizar las redes sociales como un arma arrojadiza, profiriendo amenazas veladas. «No reveles mis secretos, lo haré yo revelando los tuyos», musita con una risa nerviosa y desafiante, un clímax de la hipocresía que deja al descubierto la verdadera naturaleza de su estrategia. Es urgente que aquellos en el ojo del huracán escuchen los consejos, que suelten el móvil, que reflexionen sobre la espiral autodestructiva en la que se han sumergido. La advertencia es clara. Estás como un pollo sin cabeza, María, creyendo que estás donde quieres estar, junto a unos criminales. ¿Te ubicas? ¿Recuerdas cuando Delpech pedía tu cabeza a los directivos? Ahora la tiene en bandeja de plata, y con ella la libertad de hablar de todo lo que sabe, sin las ataduras de una complicidad ahora comprometida. Pero el drama no se detiene ahí. En medio de este vendaval, las hemerotecas desenterradas por Paz y Díaz, la incansable colaboradora del canal de Antonio David Flores, son un auténtico tesoro,
un oro puro que revela verdades olvidadas y contradicciones hirientes. Vídeos nunca antes vistos de María Patiño, lejos de caer en saco roto, se están esparciendo como la pólvora, demostrando la fragilidad de la memoria y la implacable justicia del tiempo. Mientras tanto, la figura de Ana María Aldón añade otra capa de complejidad y cinismo a este entramado mediático. Se la ve despotricando sin cesar de Gloria Camila, la hija de Ortega Cano, una joven que, en este juego de dimes y diretes, parece llevarse la peor parte. Curiosamente, el propio Ortega Cano, el supuesto villano en la narrativa de Aldón, continúa pasándole a esta 1.200 euros mensuales, una suma considerable, a pesar de tener ya un acuerdo de custodia compartida. Esta situación plantea un interrogante ético devastador. ¿Es que Ortega Cano, con este gesto, está financiando la denostación pública de su propia hija? La paradoja es abrumadora. El dinero que debería traer calma parece, en cambio, alimentar la hoguera de la discordia. Ana María se presenta como una feminista, una mujer empoderada que ha pagado todo de su bolsillo, que ha montado su taller con su propio esfuerzo, pero la realidad, la implacable verdad de los números, desmiente su narrativa. La feminista, la que dice que todo lo ha pagado ella, la que acusa y despotrica, es la misma que a fin de mes extiende la mano y exige el pago de Ortega Cano. Este es el nivel de una hipocresía que desgarra la fibra moral de la sociedad, una contradicción que, a la luz de los hechos, se vuelve insostenible. Esta mujer, en su afán de provocación, busca la reacción de Gloria Camila, una trampa mediática que la joven ha sabido evitar con una dignidad admirable. La hija de Ortega Cano ha cortado el chorro de las acusaciones y las réplicas, silenciando así a aquellos que se alimentaban de su reacción, una estrategia maestra que ha dejado a los Aldón sin réplica posible. Chapó por Gloria Camila, por su entereza y su inteligencia en una batalla donde la cordura parece ser el bien más escaso. Este es el camino de la verdadera fortaleza, el silencio que desarma y confunde a los adversarios. El golpe más significativo, sin embargo, llegó con la sentencia de la Audiencia Provincial, condenando a los productores de la docuserie de Rocío Carrasco por revelación de secretos de una menor, Rocío Flores. 2 años de cárcel e inhabilitación profesional para Adrián Madrid y Óscar Cornejo, además de una indemnización de 200.000 euros para la víctima, haciendo a Mediaset responsable subsidiario. El mito se hizo añicos, la verdad se impuso. Lo más asombroso de este giro dramático es la reacción de Telecinco. Contrariamente a lo que muchos pensaban, no existía ningún mandato judicial que los obligara a publicar el fallo. Sin embargo, lo hicieron. Informaron en varios de sus telediarios en un acto de servicio público que rompe con su línea editorial anterior, que antes compraba y defendía la narrativa de violencia de género de Rocío Carrasco. Este es un giro editorial de 360 grados, un intento de reconectar con la audiencia desde la honestidad. Este sorprendente movimiento de Telecinco, que ha retirado además el documental de todas sus plataformas sin estar obligado a ello, es una declaración contundente. Mientras otras cadenas y programas de Mediaset guardaban un silencio cómplice, Telecinco, de manera casi solitaria, ha elegido la vía de la transparencia. ¿Es acaso una búsqueda de legalidad, de reconciliación con la audiencia? Quizás el cansancio de una farsa insostenible haya alcanzado incluso a los grandes conglomerados mediáticos. Es una aberración moral que se venda una historia y cuando la justicia la desmiente no se exija una disculpa pública. Los responsables, los que participaron en este circo mediático, tarde o temprano deberán enfrentarse a la verdad. El momento de la disculpa firme, la asunción de responsabilidades, está por llegar. Para muchos, aquellos que persisten en sus posturas inamovibles, el futuro laboral en la televisión parece incierto, si no imposible. Quizás la recogida de aceitunas o la fresa, trabajos dignos, sean su próximo destino. No todos cayeron en el abismo. Gemma López, por ejemplo, supo reconducir su trayectoria, ahora en Antena 3, en espejo público, respetada y reputada. Ella fue de las pocas que puso contra las cuerdas a Rocío Carrasco, preguntándole si había antepuesto su verdad a la destrucción de su hija. Una pregunta que ahora resuena con una premonición escalofriante. Su ejemplo demuestra que la integridad a veces tiene su recompensa. Carlota Corredera y María Patiño, por el contrario, son las que peor paradas han salido de esta encrucijada.
Su actitud, su persistencia en el error en lugar de una necesaria rectificación, las ha llevado a un punto de no retorno. Su búsqueda de un puesto en radio y televisión española parece un intento desesperado por aferrarse a un barco que se hunde, sin percatarse de que su reputación, la moneda más valiosa en este medio, ya está gravemente dañada. La polémica figura de José Pablo López, el lector de culos, reconvertido en musa de la feminidad tras un cambio de género, y su presencia en una televisión pública añade una nota discordante al clamor por la justicia. No es la transformación personal lo que se cuestiona, sino la meritocracia, la trayectoria profesional que lo ha llevado a un puesto tan visible. Su comparación con Pedro Sánchez Castejón, utilizando el mismo apellido, roza lo absurdo, lo surrealista, en un contexto ya de por sí cargado de tensiones. En este torbellino de acusaciones y verdades reveladas, la sensación es que se está buscando frenar la hemorragia, aunque sea a costa de figuras que hasta ahora se creían intocables. Para muchos de los que se posicionaron fervientemente a favor de la narrativa de Rocío Carrasco, la pregunta es inquietante. ¿Qué os falta para que también os condenen? El miedo, la incertidumbre, comienza a cernirse sobre aquellos que, en su día, creyeron estar en el lado correcto de la historia. Antes de que cerremos este capítulo con una reflexión, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad, a este espacio donde la verdad se busca incansablemente. Si aún no lo has hecho, suscríbete a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de las historias que importan, aquellas que definen el pulso de nuestra sociedad y desvelan los hilos ocultos del poder mediático. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante, a seguir investigando, a seguir dando voz a lo que muchos quieren silenciar. El drama continuaba su curso implacable, tejiendo una intrincada red de consecuencias para aquellos que en su día creyeron que su pedestal mediático era inquebrantable e inamovible. Las secuelas de la traición y la hipocresía comenzaron a manifestarse con una brutalidad que pocos anticiparon, desdibujando la fina línea entre la información periodística y el linchamiento público desmedido. La caída de ciertos personajes, que antaño se consideraban intocables, se revelaba como una danza macabra, dictada por la misma justicia que tantos habían osado desafiar impunemente. El eco de sus propias palabras, ahora desenterradas del olvido, se volvía en su contra, erigiéndose en un implacable juez de sus acciones pasadas y de su ética cuestionable. En el epicentro de este vendaval mediático, la figura de María Patiño, con su habitual vehemencia y una retórica agresiva, se negaba rotundamente a aceptar el dictamen del destino. Lejos de cualquier atisbo de contrición o arrepentimiento, su postura se alzaba desafiante, recurriendo a la más vil de las herramientas contemporáneas, la amenaza velada, lanzada sin escrúpulos a través de las redes sociales. «No reveles mis secretos, lo haré yo revelando los tuyos», bramaba con una risa nerviosa y forzada que resonaba a hueco, un testimonio elocuente de la desesperación que subyace a la fachada de control y poder. Sus palabras se convertían en un puñal afilado, dirigido no solo a sus adversarios declarados, sino también a la poca credibilidad que le restaba en el vapuleado panorama mediático. El lienzo mediático se salpicaba con otro enfrentamiento de proporciones épicas, cuando Chayo Moedano arremetió brutalmente contra Carlota Corredera, a quien no dudó en calificar públicamente de HDP mala. Un torbellino de acusaciones feroces se desató sin control, recordándole a Corredera la fundamental necesidad de respeto hacia figuras con reputación intachable, mientras defendía con pasión a Rocío Flores y Gloria Camila, a quienes la presentadora había vapuleado y denigrado sin piedad alguna. Aquel cruce de palabras no era un simple debate televisivo. Era la explosión catártica de años de resentimiento acumulado en silencio, de verdades silenciadas a la fuerza y de un dolor profundo que finalmente encontraba una voz para manifestarse públicamente. Una extraña, casi mística, maldición parecía cernirse sobre todo aquel que se acercaba o se involucraba en el círculo íntimo de Rocío Carrasco, un aura de fatalidad que transformaba sus vidas en un interminable carrusel de dramas judiciales, condenas públicas y despidos ignominiosos, como si una fuerza invisible e ineludible los arrastrara inexorablemente hacia el abismo. Aquellos que compraron ciegamente su relato terminaban despechados,
sus carreras profesionales truncadas de raíz y sus reputaciones hechas trizas sin remedio. Este patrón recurrente no era una mera coincidencia, sino la inevitable cosecha amarga de un engaño masivo que se extendía como una plaga, marcando a fuego a sus cómplices. La ironía del destino se cebaba sin piedad con quienes, con la verdad en su contra, osaron levantar altares de falsedad. En medio de este colapso moral y mediático, Rocío Flores, la joven cuya intimidad más sagrada fue brutalmente expuesta y pisoteada, emergía como la inesperada heroína de una tragedia que no había pedido ni provocado. Su victoria judicial no era solo un triunfo personal de una hija, era un faro de esperanza resplandeciente para todos aquellos que habían sido víctimas indefensas de la maquinaria implacable del espectáculo sin escrúpulos ni límites. La contundente sentencia contra los productores de la docuserie era un precedente histórico, un mensaje claro y conciso de que la justicia, aunque a veces se demore, eventualmente alcanza a quienes violan la verdad y pisotean la moral. El fallo judicial no solo condenaba a 2 individuos específicos, sino que resonaba como un toque de corneta para toda una industria, obligándolos a mirarse en el espejo de sus propias fechorías y a asumir las consecuencias. Lo que siguió a esta sentencia fue un giro que pocos analistas habrían pronosticado, un viraje editorial de Telecinco que dejó boquiabiertos a propios y extraños por igual. A pesar de que no existía mandato legal alguno que los obligara a difundir el fallo judicial en sus plataformas, la cadena de Mediaset decidió, de manera sorprendente e inusual, hacerlo público en sus informativos principales. Este acto, que rompía de forma drástica con su anterior línea de apoyo incondicional al relato de Rocío Carrasco, no era una simple nota informativa sin trascendencia. Era una declaración de intenciones, un intento desesperado por restaurar una reputación seriamente comprometida y recuperar la confianza de una audiencia cada vez más escéptica y desencantada. Un silencio ensordecedor había imperado hasta ese momento en el resto de los medios, haciendo aún más resonante y significativo la decisión valiente de Telecinco. La decisión de Telecinco de utilizar sus informativos, concebidos y presentados como un servicio público esencial para difundir esta crucial y esperada noticia, marcaba un antes y un después en la narrativa mediática española. Era un reconocimiento tácito, aunque no explícito, de que la cadena había cometido un error monumental, comprando y difundiendo un testimonio que la justicia ahora desmentía con una contundencia inapelable y abrumadora. Esta acción, aunque tardía y quizás forzada por las circunstancias, suscitaba la imperante pregunta sobre la responsabilidad moral ineludible. ¿No es acaso obligación ética de quienes difundieron la falsedad disculparse pública y sinceramente cuando la verdad emerge con tanta fuerza y claridad? La respuesta, para muchos ciudadanos, es un clamor ensordecedor que aún espera ser escuchado y atendido. El clamor por la disculpa pública no era solo una cuestión de ética periodística, sino una demanda inquebrantable de justicia para aquellos cuya vida había sido arrasada sin piedad por la docuserie y sus devastadoras consecuencias. No bastaba con retirar el contenido de las plataformas o simplemente informar de la sentencia. Era imperativo que se pidiera perdón, que se asumiera la responsabilidad por el inmenso daño causado a vidas inocentes e irreparables. Para muchos de los que se posicionaron ciegamente, aquellos que se subieron sin cuestionar al carro de la falsedad, su futuro en la televisión se vislumbraba sombrío y desolador, una cortina de humo que se disipaba lentamente para revelar un horizonte de incertidumbre laboral. La recogida de la aceituna, de la fresa o de la uva, trabajos dignos, sonaban ya como una alternativa plausible para quienes se negaban rotundamente a la autocrítica y a la rectificación. En este desolador panorama de caídas y declives, la figura de Gemma López brillaba con la luz de una rara excepción, un ejemplo palpable y esperanzador de cómo la integridad profesional puede, a la postre, ser su propia recompensa más valiosa. Supo reconducir su carrera, encontrar su lugar de honor en Antena 3 y en el prestigioso programa Espejo Público, donde su voz, antaño una de las pocas disonantes en el coro unánime y cegado, ahora es escuchada con respeto y credibilidad inmaculada. Su pregunta directa y valiente a Rocío Carrasco acerca de si había antepuesto su verdad personal a la destrucción de su propia hija resuena hoy como una profecía autocumplida,
una muestra de una visión periodística que se negó a ser cegada por el espectáculo vacío. Su valiente postura, en un momento de histeria colectiva, la erigió en un faro de lucidez en medio de la oscuridad. Carlota Corredera y María Patiño, sin embargo, representaban la cara más amarga y trágica de esta historia. Las figuras que, atrapadas en su propio laberinto de negación y soberbia, se hundían más y más en el descrédito público. Su empecinamiento en no rectificar, en seguir el mismo camino que las llevó irremediablemente al precipicio, se mostraba como un acto de arrogancia, un desafío flagrante a la sensatez que acabaría cobrándose un precio incalculable e insoportable. Aunque la puerta de Radio y Televisión Española pudiera ofrecerles un resquicio de esperanza laboral, su reputación, el capital más preciado y difícil de conseguir en su profesión, yacía en ruinas, irreparablemente dañada por la tozudez de sus convicciones equivocadas. Su ceguera ante la abrumadora evidencia se convierte en su mayor condena, una que las perseguirá mucho más allá de cualquier sentencia judicial. La figura de José Pablo López, el controvertido lector de culos, ahora autodenominado musa de la feminidad, tras un cambio de género personal y respetable, añadía una capa de surrealismo y debate a la ya convulsa escena mediática. No es el respeto por la identidad de género lo que se cuestiona, un derecho inalienable de cada ser humano libre, sino la flagrante falta de mérito profesional que le ha otorgado una plataforma tan visible en una televisión pública. Su trayectoria periodística, calificada por muchos de nula o irrelevante, contrasta con su rol actual, que parece más bien un tributo a la ideología política que a la capacidad profesional. La ironía de un personaje con un pasado tan poco relevante, ahora enarbolando banderas de modernidad sin méritos previos, se perdía en un mar de profundas contradicciones. Este caso, más allá de la individualidad de José Pablo López, expone las profundas grietas y las dobles varas de medir en los criterios de contratación y la coherencia ética de las televisiones públicas. ¿Cómo es posible que un personaje con tal bagaje, o la notoria ausencia del mismo, se convierta en referente de la feminidad a expensas del erario público y la credibilidad de una cadena nacional? No se trata de atacar una elección personal legítima, sino de señalar la hipocresía de un sistema que parece recompensar la ideología o la lealtad política por encima de la cualificación y el talento probado. Este es el nivel, el escalafón de una televisión que, en su afán de quedar bien y mostrarse progresista, parece haber olvidado su verdadera misión de informar y entretener con rigor, imparcialidad y profesionalidad. La pregunta latente es, ¿dónde queda la integridad periodística en todo este vaivén de intereses? Pero la trama, lejos de apaciguarse o encontrar un desenlace, se retuerce en un nuevo e intrigante giro que amenaza con desestabilizar todo el tablero mediático. Rocío Flores, la misma joven cuya intimidad fue violentada y expuesta a la vista de todos, ahora se encuentra en el centro de una negociación que podría cambiarlo todo irrevocablemente. Sobre la mesa se ha puesto una oferta, al parecer muy suculenta, para que protagonice un documental, una nueva docuserie que desmonte el relato de su madre y revele su propia verdad, la historia que hasta ahora ha permanecido silenciada y en las sombras. Si esto se concreta, el impacto sería un Redder Troya de proporciones cataclísmicas, un terremoto mediático que haría temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber, desvelando secretos insospechados y exponiendo más verdades incómodas. Si Rocío Flores acepta finalmente esta oferta, si decide contar su versión sin filtros ni cortapisas, la verdad oficial se desharía como un azucarillo en café hirviendo, revelando las manipulaciones, las medias verdades y las omisiones deliberadas que han sostenido una narrativa durante demasiado tiempo. Este no sería un simple ajuste de cuentas entre familiares, sino la demolición absoluta de un imperio de apariencias y mentiras, un acto de justicia poética que permitiría a la joven reclamar su voz, su historia, su dignidad, pisoteadas durante años. El desenlace de esta saga aún está por escribirse, pero la promesa de una revelación total pende sobre el mundo mediático como una espada de Damocles, a la espera del momento exacto para caer y desvelar la verdad definitiva ante los ojos de un público sediento de respuestas. Y así,
En medio de este torbellino de acusaciones cruzadas, sentencias judiciales inapelables y revelaciones impactantes, el telón comienza a cerrarse lentamente sobre una era de apariencias engañosas y manipulaciones burdas. La búsqueda incansable de la verdad, como un río subterráneo persistente, siempre encuentra su camino hacia la superficie, por más que intenten contenerla con diques de silencio y mentiras. Las figuras caídas y las reputaciones destrozadas son el amargo fruto de la hipocresía desmedida, mientras la silenciosa pero firme lucha por la dignidad se erige como el verdadero legado moral de esta turbulenta historia mediática. Queremos que sigas siendo parte de este viaje crucial, que continúes explorando con nosotros los intrincados caminos de la verdad y la justicia en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción es cada vez más difusa. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo análisis, ni un solo desvelo de los misterios que moldean nuestra sociedad. Tu apoyo incondicional hace posible que estas historias sean contadas, con el rigor, la profundidad y la pasión que merecen, siempre buscando la verdad,